Reddit pregunta: ¿qué es algo que juras haber visto pero nadie te cree? Historia 1. Vi a la muerte. Cuando era niña estuve hospitalizada por meningitis aguda. Estaba muy enferma, tanto que los médicos pensaban que no iba a sobrevivir. Perdí completamente la audición durante ese tiempo y recuerdo que mis padres estaban desesperados, rezando y pidiendo ayuda a todo el que podían. Compartía habitación con otro niño que tenía la misma enfermedad que yo. Teníamos más o menos la misma edad. Un día, simplemente dejó de estar ahí, había muerto. Fue durante esas noches cuando empecé a ver algo que todavía no puedo olvidar. Varias veces, tanto en el hospital como después en mi casa, vi una figura alta, muy alta, casi tocaba el techo. Era extremadamente delgada, como si fuera puro hueso, y vestía completamente de negro. No recuerdo haber visto su rostro con claridad, pero sí recuerdo sus ojos. Eran rojos. Muy rojos. Lo que más me impresionaba era su tamaño, era enorme, imponente, imposible de ignorar. La vi al menos 4 veces. Nunca hablaba. Nunca se movía rápido. Solo estaba ahí, observando. En ese momento, los médicos pensaban que yo sería la siguiente en morir. Pero sobreviví. Aquí estoy hoy, muchos años después. Y aunque nadie me cree cuando lo cuento, estoy completamente segura de lo que vi. Yo vi a la muerte. Historia 2. Cuando era pequeño vivía frente a lo que antes había sido una escuela muy antigua. Durante la Segunda Guerra Mundial, ese edificio había sido bombardeado, y muchas personas decían que varios niños habían muerto ahí. Desde muy chico empecé a notar cosas extrañas en la casa. Veía figuras que parecían niños moviéndose por los pasillos o asomándose en las habitaciones. Al principio pensé que era mi imaginación, pero después empezaron a pasar cosas que no tenían explicación. Objetos cambiaban de lugar sin razón. A veces encontraba mis llaves debajo de la almohada o los marcos de fotos girados al revés. Por las noches escuchaba pasos en mi habitación, como si alguien caminara lentamente alrededor de mi cama. Mi mamá nunca me creyó, hasta que una noche le pasó algo a ella. Estaba lavando los platos cuando sintió que alguien le tocaba la espalda repetidamente. Pensó que era yo molestando, así que fue a la sala a regañarme. Pero yo estaba sentado con mi papá viendo televisión y no me había movido de ahí. Después de ese día, todo se detuvo. Nunca volví a ver figuras ni escuchar pasos. Lo curioso es que mi mamá sigue sin creer en nada de eso, pero mi papá sí. Una vez me contó que, cuando era joven, despertó en mitad de la noche sintiendo un olor horrible en su habitación. Miró hacia el pie de la cama y vio una figura oscura mirándolo fijamente. Intentó moverse, pero no pudo. A la mañana siguiente, su padre murió. Desde entonces, él tampoco volvió a dudar de esas cosas. Historia 3. Una vez tuve una parálisis del sueño que fue tan intensa que todavía me cuesta explicarla. Recuerdo haber despertado en mitad de la noche, completamente inmóvil. No podía mover los brazos ni las piernas, ni siquiera podía girar la cabeza. Entonces la vi. Era una figura extraña, como una mezcla entre un niño y una cabra. Tenía el cuerpo pequeño, pero la cabeza y los rasgos eran claramente los de un animal. Estaba junto a mi cama, intentando jalarme hacia abajo. Intenté gritar, pero no podía hacer ningún sonido. Sentía que estaba gritando con todas mis fuerzas, pero nadie me escuchaba. Lo más extraño es que tengo cámaras en mi habitación y al revisar las grabaciones después, se veía claramente que estaba moviéndome y hablando dormido. Incluso se escucha que digo algo como, "Ya te vi, eres una cabra". Desde entonces, cada vez que recuerdo esa noche, todavía siento el mismo miedo que sentí en ese momento. Historia 4. Hace unos 2 años empecé a ver una figura negra sin rostro que parecía observarme. La primera vez fue en el baño de la escuela. Acababa de lavarme las manos y, al mirar el espejo, vi claramente una figura negra detrás de mí. Me di la vuelta de inmediato, y no había nada. Pensé que había sido mi imaginación,
pero 2 días después volvió a pasar. Estaba en el salón mirando por la ventana cuando vi la misma figura, quieta, mirándome desde afuera. Ese día fui a la enfermería diciendo que me dolía el estómago, solo para evitar volver al salón. Durante las siguientes 2 semanas, veía esa figura casi todos los días. Finalmente le conté a mi mamá lo que estaba pasando y empecé a ir a terapia. Después de unos 4 meses, todavía la veía ocasionalmente, pero ya sabía que no era real, y eso hizo que dejara de asustarme. Hoy en día aún aparece algunas veces, sobre todo cuando estoy muy ansioso. Nunca descubrimos exactamente por qué ocurría, pero los especialistas creen que podría estar relacionado con la ansiedad. Aún así, sigue siendo difícil olvidar lo real que parecía. Historia 5. Cuando era niño, una noche estaba acostado en mi cama mirando hacia la puerta de mi habitación. Todo estaba en silencio. De repente, vi algo que me dejó paralizado. Era la cara de un payaso asomándose lentamente por la puerta. No puedo explicar el miedo que sentí en ese momento. Salté de la cama y corrí lo más rápido que pude hacia la habitación de mi mamá. Nunca volví a ver algo así, pero el recuerdo sigue siendo muy claro en mi mente. Desde ese día, los payasos siempre me han parecido inquietantes. Historia 6. Hace algunos años viví una experiencia muy extraña mientras estaba bajo los efectos de una sustancia. Sentí algo que solo puedo describir como una especie de desconexión con la realidad. Durante unos segundos, escuché conversaciones que parecían normales en ese momento, como si mis amigos estuvieran hablando cerca de mí. Pero 4 días después ocurrió algo extraño. Volví a escuchar exactamente las mismas frases, las mismas palabras, en el mismo orden. Fue como si hubiera escuchado un fragmento del futuro. Tal vez fue solo coincidencia, sugestión o el efecto de la sustancia, pero en ese momento la sensación fue muy intensa. Todavía no tengo una explicación clara para lo que pasó.